Cuando alguien analiza un proceso para sumar la inteligencia artificial, siempre mira al mismo lugar, que es donde más le duele. Ese es el error más común que veo, pero no es por una cuestión de proceso, sino por cómo se elige. Te lo muestro con un caso real. Compras. El proceso de compras. El punto que más duele en un proceso de compras muchas veces es la aprobación. El pedido muchas veces queda esperando una firma. A veces puede esperar hasta días. Muchos, si tuvieran que elegir dónde implementar inteligencia artificial, elegirían este punto. La verdad que yo también lo hubiese elegido, pero no es la respuesta. Hoy voy a desarmar este proceso para mostrarte dónde sí implementar inteligencia artificial y dónde solamente agrega complejidad. El proceso que voy a desarmar lo vi con variaciones mínimas en varias empresas. Lo que voy a reconstruir es cómo lo analizaría desde cero. Mi intención no es darte una respuesta. Quiero mostrarte cómo llego a esta respuesta para que cuando vos analices un proceso tuyo no cometas este error que vamos a analizar. Vamos a ver cuáles son los puntos de dolor del proceso de compras. Estos puntos de dolor los tengo acá detallados. Aprobaciones que se demoran. La firma puede estar esperando días sin que el proceso y los integrantes del sector sepan por qué. Consultas urgentes que rompen el flujo normal porque el flujo normal no las puede resolver a tiempo. Tesorería no puede proyectar caja porque se entera tarde de lo que está comprando y facturas que llegan como sorpresa porque la orden de compra no la vio nadie. El proceso de compras, como todo proceso, tiene que existir para resolver un problema de negocio. Si no sabes cuál es ese problema, no hay tecnología que te pueda ayudar. Y muchas veces el problema que más se ve no siempre es el que genera mayor impacto. Vamos a analizar cuáles son los pasos, los eslabones dentro del proceso de compras. Por un lado, tenemos la solicitud. A esta le sigue la cotización. Luego de elegir las cotizaciones, se genera la orden de compra. Luego avanzamos hacia la compra propiamente dicha. Y por último, recibimos la factura de dicha compra. Antes de decidir si la inteligencia artificial se tiene que aplicar a alguna parte de un proceso, me hago 5 preguntas. Te las comento por acá y luego las aplicamos a los cuellos de botella del proceso de compras. ¿Dónde se toma una decisión? ¿Qué pasa si esa decisión tarda? ¿Es un problema de información o de criterio? ¿La decisión tiene responsabilidad legal, fiscal o de negocio? La tarea consiste principalmente en leer, comparar o clasificar información. Vamos a empezar por el cuello de botella más visible, ese que el dueño dice, acá tenemos que aplicar inteligencia artificial. Este punto es la aprobación de la orden de compra para luego habilitar la compra propiamente dicha. En este punto, ¿se toma una decisión? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si esa decisión tarda? Acá es donde está el cuello de botella. ¿Es un problema de información o de criterio? Este paso es efectivamente un problema de criterio. Acá se evalúa si un gasto tiene sentido o no. No es información lo que falta, es alguien que tiene que decidir si corresponde al gasto. ¿La decisión tiene responsabilidad legal, fiscal o de negocio? Por supuesto que sí. Si esto sale mal, alguien tiene que responder. Por lo tanto, el veredicto de si podemos implementar inteligencia artificial en este paso es no. El cuello de botella es real, pero la inteligencia artificial no lo resuelve. Se resuelve con reglas firmes y claras sobre quién tiene que firmar por cada uno de los montos de la compra y también un escalamiento por tiempo, es decir, si el que le corresponde firmar no firma luego de tanto tiempo, que pase al siguiente nivel. ¿Cuáles son los riesgos de implementar una automatización con inteligencia artificial en este punto de aprobación? Por ejemplo, fraude, también responsabilidad difusa, porque si algo sale mal, no sabemos a quién preguntarle. Y también puede llegar a ser sesgo, porque la inteligencia artificial va aprendiendo de acuerdo a las aprobaciones históricas. Acá la inteligencia artificial no resuelve el cuello de botella. El cuello de botella es de diseño, no de velocidad. Y aplicar un modelo de inteligencia artificial a un problema de diseño lo que hace es disfrazarlo y va a volver a aparecer de acá a 2 meses. Entonces, ¿dónde sí puedo implementar inteligencia artificial?
Dentro de este proceso hay un punto que no es el que comúnmente se elige de primera mano y justamente es el que mejor funciona. Analicemos la conciliación de la factura contra la orden de compra. Cuando llega la factura, alguien la controla para que coincida con lo que se pidió. Se controlan ítems, cantidades y precios. Muchas veces las discrepancias, las diferencias se conocen tarde o a veces ni siquiera se conocen. Pregunta 1. ¿Se toma una decisión en este punto? No es una decisión, es una verificación. Si esta decisión o este proceso tarda, puede tener un impacto. Se puede pagar de más o se puede pagar de menos. ¿Es un problema de información o de criterio? Evidentemente es un problema de información. Pregunta 4. ¿La decisión tiene responsabilidad legal, fiscal o de negocio? En realidad, la responsabilidad es baja porque lo que tenemos que hacer es cotejar, no tomar una decisión sobre el gasto. La tarea consiste principalmente en leer, comparar o clasificar información. Sí, evidentemente lo que tenemos que hacer es comparar información. Por lo tanto, ¿es factible implementar inteligencia artificial en este paso? El veredicto es sí. Es cotejar tres papeles: lo que pediste, lo que te llegó de la compra y lo que te cobraron. Un sistema podría leer la factura como la lee una persona y compararlo con la orden de compra. Cuando detecta alguna variación, ya sea de precio o de cantidades, lo marca como un desvío dentro de la conciliación. ¿Cuáles son los riesgos de implementar inteligencia artificial en el proceso de conciliación? Pagar de más por una diferencia real no detectada, falsos positivos, es decir, errores incorrectos, que te alerte por un error que no es tal. Estos son los que justamente matan el proceso. Y facturas apócrifas, es decir, si hay un fraude, la inteligencia artificial tendría que estar entrenada para poder detectarlo. El retorno de implementar inteligencia artificial en el proceso de conciliación es realmente alto. Son menos horas administrativas repetitivas, menos pagos duplicados o pagos de más, por lo tanto tiene un impacto directo en la caja y además lo que es muy interesante es que escala con la cantidad de facturas. Es decir, tengamos 10 facturas o tengamos 1000 facturas, no es que tenemos que aumentar las capacidades del proceso de conciliación con IA. El punto de dolor menos obvio termina siendo el mejor candidato. Y la razón es simple. Acá no hay que decidir nada, hay que leer y comparar. Hoy miramos dos puntos de decisión. El cuello de botella más grande, que es el más visible, no se resuelve con IA, se resuelve con una regla. Y el punto menos visible, el menos evidente, terminó siendo el mejor candidato. Por eso siempre analizo el proceso antes de hablar de herramientas. El dolor, el punto de dolor que más sentís, no siempre es el que la IA puede resolver. Y la única forma de no confundir uno con otro es hacer las preguntas que estuvimos viendo. Ese es el error más común que veo. No es elegir mal la herramienta, es no frenar a preguntar antes de elegir. Si este razonamiento te resultó útil, imagina lo que podemos hacer con un proceso que en tu empresa te cuesta tiempo y dinero. Eso es exactamente lo que hago en una radiografía de procesos y te dejo el link en la descripción. Si llegaste a este punto del video te agradezco y te invito a que te suscribas y que le pongas me gusta al video.